Fitzgerald, director del Departamento de Sistemas de Salud en la Organización Panamericana de la Salud. Bienvenidos a esta serie de webinarios sobre las funciones esenciales de salud pública. Vamos a tener una gran sesión esta mañana. Vamos a esperar unos minutitos para dar oportunidad de que entren los participantes a la sala y comenzaremos la sesión en un par de minutos. Volveremos. Muy buenos días y bienvenidos a todos. Me llamo James Fitzgerald. Soy director del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud aquí en la Organización Panamericana de la Salud. Y en realidad estamos felices de que nos hayan acompañado esta mañana para el primer webinario sobre las funciones esenciales de salud pública. Esta es una serie organizada por la organización para comenzar realmente a reexaminar y ampliar nuestra visión acerca de la salud pública y en base al fortalecimiento de los sistemas sanitarios y mejoramiento de la salud pública en todas las Américas. Yo quería comenzar agradeciéndoles a todos, a la comunidad de salud pública regional por estar hoy aquí con nosotros. Y en especial quería agradecer a algunas de nuestras autoridades de salud nacional que están con nosotros esta mañana por tomarse el tiempo de participar en esta sesión. Quería reconocer al ministro de Salud de Argentina, la doctora Carla Bisotti, viceministro de Salud de El Salvador, Carlos Alvarenga, y exministro de Salud y asesor al ministro de Salud de Perú, doctor Fernando Carbone. Además, tenemos autoridades de salud conectadas de muchos países de la región, quizá demasiados como para que yo pudiera nombrarlos todos en este momento, pero en realidad queremos agradecerles profundamente por su participación en el día de hoy. Nuestro webinario de hoy tendrá 3 invitados. Comenzaremos con la presentación de la OPS, facilitada por Natalia Houghton, especialista en sistemas y servicios de salud, en análisis de estos y el monitoreo y la evaluación de los mismos. Y después escucharemos a Theodora Swift-Scholar, técnica asesora ejecutiva de calidad en la OMS. Y realmente nos complace mucho tener a Federico Guanais, adjunto de la División de Salud de la OCDE. Y luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas que yo moderaré al concluir. Tomen en cuenta que durante este tiempo pueden enviarnos las preguntas en cualquier momento que quieran a través del chat y al final del webinario escucharemos comentarios finales de Ernesto Váscolo, asesor en políticas de salud y quien dirige el trabajo aquí sobre las funciones esenciales de salud pública bajo la supervisión y orientación de la doctora Amaria del Riego, jefa de la unidad de servicio en el departamento. Un par de cosas de logística. Tomen nota que tenemos traducción al inglés y español y tenemos interpretación para los sordos. Esta mañana tenemos al doctor Jarbas Barbosa, también director
subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, y le voy a dar la palabra a Jarbas para que haga los comentarios iniciales. Doctor Barbosa, muchísimas gracias, James. A todas e todos. Antes de começar, quero agradecer-lhes em nome da OPS por sumar-se a este webinar. É privilégio para a organização poder reunir a esse grupo de destacados e destacadas panelistas e participantes para intercambiar visões e experiências sobre diversos desafios que enfrentam os sistemas de saúde para alcançar a saúde universal. Esse é o início de ciclo de webinars sobre a nova versão das funções essenciais de saúde pública que a OPS ha elaborado junto com expertos e escolas de saúde pública da região e vários ministérios de saúde dos Estados-membros que também participaram desse desenvolvimento. Essas sessões mensuais permitirão profundizar diversos aspectos de políticas e ferramentas vinculados com temas conceptuais e práticos relacionados com o fortalecimento das funções essenciais de saúde pública em las Américas. Al cierre de la sesión de hoy, compartiremos el calendario de los próximos eventos, así como el sitio web donde podrán acceder a los materiales de cada uno de los webinars. El pasado 7 de abril, celebramos el Día Mundial de la Salud bajo la consigna de construir un mundo más justo, equitativo y saludable después del COVID-19. Son tiempos difíciles los que vivimos. Tempos de dolor por lo que nos van dejando y quitando la pandemia de COVID-19, pero también tiempos de mucho aprendizaje. Entre las enseñanzas que el 2020 nos ha dejado, hemos aprendido que enfrentar a pandemia e atender suas consequências implica levantar a mirada e poner el norte en la salud universal, en el fortalecimiento de los sistemas de salud desde las funciones esenciales de salud pública e em superar las inequidades e barreiras que las poblaciones más vulnerables sufren para exercer su derecho a la salud. En definitiva, el tema de ese primer seminário. El enfoque de salud universal ha sido reafirmado por la OPS desde 2014. En ese año, e luego de extenso processo de consulta, o Conselho Diretivo da OPS aprovou a Estratégia de Acesso Universal e Cobertura Universal de Saúde. Os Estados-membros reconheceram que entre os principais desafios pendentes era necessário enfatizar a necessidade de assegurar o acesso e, portanto, eliminar as barreiras que enfrenta a população para aceder a los serviços de saúde quando los necessita. Isso é muito importante, especialmente para alguns grupos mais vulneráveis, como os afrodescendentes, como as populações indígenas, como as populações pobres da periferia das grandes cidades de América Latina. Alguns estudos estimam que cerca de uma terceira parte da população em las Américas enfrenta barreiras durante a búsqueda da atenção em saúde, sendo maior a proporção em la população mais pobre. Mientras que el 23,7% da população com maiores ingressos experimenta barreiras, entre a população com menos ingressos, as barreiras durante a búsqueda de serviços de saúde são reportadas por el 31,5%. As consequências da falta de acesso são alarmantes. Para dar-lhes uma ideia da magnitude do problema, ao redor de 1,7 milhões de mortes se poderiam haver evitado em 2016 em nossa região de haver existido serviços acessíveis e de qualidade. Isto é o doble que as mortes reportadas por COVID-19 em las Américas em el ano 2020. Como poderão apreciar, a persistência de barreiras e falta de acesso põe em risco os avanços que ha tenido a região hacia el acesso universal e a cobertura universal em saúde. Assegurar o acesso pleno a serviços integrais de saúde, adequados, oportunos e de qualidade, é fundamental para o desenvolvimento humano. Os países da região se han comprometido com a estratégia e han começado a aplicar linhas estratégicas adaptadas ao contexto e às características próprias de cada território. A região conta
con una hoja de ruta para avanzar y una valoración mayor de la salud como derecho, pero enfrentar el reto mayor requiere un abordaje multisectorial y con distintas capacidades de decisión e influencia hasta los niveles más altos de los gobiernos. El reto mayor es avanzar con los procesos de reforma y transformación de los sistemas de salud que expliciten el derecho a la salud, superen la fragmentación y segmentación y aborden las inequidades y los determinantes sociales de la salud. Las soluciones a nuestros principales problemas se encuentran más cerca de lo que pensamos. En ese caso, en el primer nivel de atención. La atención primaria en salud ha sido reafirmada en la Declaración de Astana de 2018 como la estrategia central para alcanzar la salud universal. Pero los esfuerzos por transformar los sistemas de salud de la región hacia un nuevo modelo de atención basado en la atención primaria en salud han sido limitados y ha levado a que aún persistan las barreras de acceso mencionadas. Y peor aún, que en algunos contextos esas barreras se multipliquen. Por ello, en 2019, presentamos el trabajo a la Comisión de Alto Nivel Salud Universal en el siglo XX y XXI. En el siglo XXI, 40 años de Alma Ata, junto con una serie de recomendaciones que los Estados miembros han asumido como propias y convertido en un llamado a la acción, un pacto por la atención primaria en salud para la salud universal. El Pacto 30-30-30, Atención Primaria en Salud para la Salud Universal, asumido por la OPS ese mismo año, pretende acelerar los esfuerzos de la región para lograr la salud universal y los ODS en 2030. Llama a transformar los sistemas de salud, concertar esfuerzos para eliminar las barreras de acceso en un 30% como mínimo e invertir al menos el 30% del presupuesto asignado a salud en el primer nivel de atención. Eliminar las barreras de acceso a los servicios de salud es un requisito para alcanzar la salud universal y los objetivos de desarrollo sostenible. Pero ellos suponen un sostenido y comprometido trabajo que deben afrontar los países con el apoyo de la mayor cantidad de socios estratégicos para invertir en las funciones esenciales de salud pública, promover la acción intersectorial, fortalecer la gobernanza de los sistemas de salud, aumentar el compromiso y la participación de las personas y las comunidades en ese proceso, revisar la forma tradicional de desarrollar políticas y de planificar en salud, cambiar la forma de pensar sobre las barreras que impiden el acceso efectivo y el ejercicio al derecho a la salud. Las funciones esenciales de salud pública renovadas se establecen precisamente para servir como hoja de ruta para fortalecer los sistemas de salud y avanzar hacia la salud universal con equidad. Atacar las inequidades y eliminar las barreras con esa hoja de ruta será además fundamental para fortalecer las capacidades de preparación, alerta y respuesta a las emergencias sanitarias que vamos a afrontar en el futuro. La OPS ha asumido ese compromiso de los Estados miembros con el Pacto de Atención Primaria en Salud y orientado sus capacidades de cooperación técnica para abordar las barreras de acceso a los servicios de salud. Cambiar la forma de pensar sobre las barreras implica avanzar hacia una caracterización sistemática de las dimensiones y tipos de barreras. No se puede superar lo que es desconocido. Comprender cómo estas se manifestan en distintos territorios y cómo afectan de manera diferente, según edad, sexo y condición de salud previa. Y en especial, cómo afecta a los grupos de poblaciones más vulnerables, poblaciones indígenas y originarias de la región, afrodescendientes, niños, niñas y adolescentes, mujeres y personas LGBT, entre otros. E implica também alentar um desenho de políticas que tenha muito presente as inequidades e limitações
al ejercicio del derecho a la salud que generan essas barreiras. Aproveitando o conhecimento acumulado nos últimos anos por vários colegas que estão hoje participando nesse webinar, hemos explorado as metodologias disponíveis e desarrollado uma ferramenta de análise que rescata os aportes de autores mais recentes e as experiências de reporte de barreiras da OMS. Hemos indagado sobre distintas ferramentas não tão clássicas para a investigação em saúde, como as encuestas de hogar, que nos permitem extrair informação e monitorear a evolução de como se percebem e experimentam as barreiras em distintos países e territórios a lo largo del tempo. E hemos começado a apoiar os países em uma melhor compreensão sobre as múltiplas barreiras que enfrentam os grupos mais vulneráveis, como é o caso da população adolescente indígena em la região de Condorcanqui, Peru, los niños, niñas e mulheres em Honduras e as populações del Interland em Guyana. Em uns minutos estaremos compartilhando esses resultados com maior detalhe. Esperamos que isso seja um aporte mais para aumentar a evidência e o conhecimento e melhorar continuamente as ferramentas para medir, monitorear e caracterizar as barreiras de acesso. Este é o primeiro chamado de ação que creemos importante compartilhar. Aumentar a evidência e conhecimento sobre como as populações mais vulneráveis experimentam distintas barreiras no acesso aos serviços de saúde. A equidade, a solidariedade e o direito à saúde devem ser, nesse sentido, pilares de los sistemas de saúde e também estruturantes de las ferramentas com que evaluamos os avanços. A pandemia ha afetado em forma desigual a la população de la região e hoje, mais que nunca, esses valores devem estar presentes. Um chamado de ação a los tomadores de decisão, considerar os maiores desafios de equidade que nos han dejado a pandemia de COVID-19 e o potencial que as transformações integrales de los sistemas de saúde têm para abordar melhor momentos como este. E, por último, considerar a evidência e a análise de barreiras no desenho de políticas, tanto setoriais como intersetoriais. É fundamental contar com esse tipo de evidências e desenhar e implementar políticas que eliminem as barreiras geográficas, barreiras financeiras, organizacionais e culturais. As funções essenciais de saúde pública renovadas são uma excelente hoja de ruta para o desenho dessas políticas. Hagamos que as políticas de saúde em la era pós-Covid-19 nos acerquem cada vez mais a assegurar o exercício do direito à saúde para todos e todas e de alcançar a saúde universal. Como suele dizer nossa diretora, a doutora Carice Etienne, hagamos que universal signifique realmente universal. Los dejo com estes pontos introdutórios, pero a riqueza dessa atividade está em los aportes e experiências que nos compartilharão a continuação nossos invitados. Les desejo uma sessão exitosa e produtiva. Agradeço los ministros, ministras, ex-ministros, ex-ministras, funcionários de los ministérios, nossos colegas de las oficinas de países de la OPS e também aqui de Washington, que vão compartilhar experiências e fortalecer esse movimento que é muito importante para lograr efetivamente uma saúde universal na região. E felicito a todos que participaram do desenvolvimento, não somente desse webinar, mas desse esforço de renovar a iniciativa de las funções essenciais de saúde pública em nosso departamento de sistemas e serviços de saúde. Muchísimas gracias a todos y que tengamos una muy exitosa y productiva sesión. Gracias. Thank you very much, Dr. Barbosa, for those Muchísimas gracias, doctor Barbosa, por palabras muy importantes. Yo creo que el doctor Barbosa realmente nos ha presentado un vínculo claro entre nuestra búsqueda de acceso universal a la salud y cobertura universal
en base a la estrategia de atención primaria, la importancia de fortalecer la función esencial y los componentes básicos de liderazgo y gobernanza dentro del contexto y los desafíos que enfrentamos abordando las barreras de acceso dentro de los sistemas de salud. Y con esto me parece que podríamos entrar a nuestra presentación a las barreras de acceso a la salud universal en las Américas. Nuestra presentadora es Natalia Houghton, nuestra colega y especialista en sistemas y servicios de salud, el análisis y evaluación de las mismas dentro del Departamento de Servicios. Access and services. Natalia has a long career in supporting numerous quantitative and qualitative research projects in healthcare access and equity, in maternal and child health, and in infectious disease prevention and control. She holds a master's degree in global health from Georgetown University. And in her current role within the department, she supports specifically the analysis of the access barriers within PAHO member states. So Natalia, over to you. Thank you, James, and I'm sorry, gracias, James, y buenos días a todos y todas. Antes de empezar, me gustaría reconocer la contribución del equipo interprogramático que ha contribuido a esta presentación y también al trabajo de barreras de acceso desde la organización. Me gustaría iniciar la presentación con dos mensajes que yo considero que son claves. El primero es que el análisis de las barreras de acceso debería ser un proceso holístico, es decir, debería incluir la utilización de diferentes herramientas y marcos de análisis, y ya de eso nos hablará en mayor detalle Teodora en su presentación, y también así la utilización de diferentes fuentes de información, tanto datos cuantitativos de encuestas de hogar, datos administrativos y también datos cualitativos. Muy importante los datos cualitativos porque son los que nos permiten dar contexto a la información que estamos analizando y también entender con mayor profundidad cuál es la interseccionalidad que existe entre las diferentes barreras de acceso que experimentan los diversos grupos de la población. El análisis de barreras de acceso también incluye el monitoreo de indicadores trazadores que nos permiten dar una idea de cuál es el avance que tienen los países en la reducción y eliminación progresiva de las barreras de acceso. El segundo mensaje que para mí es muy importante es que el análisis de las barreras de acceso es un proceso que es posible de hacer. Es factible, de hecho, realizar este tipo de análisis y en efecto hay muchos países de la región que actualmente están conduciendo diferentes estudios para tratar de entender cuáles son las distintas barreras de acceso. Los ejemplos más cercanos a nosotros desde la cooperación técnica de la organización incluyen estudios que tratan de mirar cuál es la situación de las mujeres, por ejemplo, en áreas rurales de Honduras y Guyana, la situación de las mujeres migrantes, como también así la situación de las poblaciones indígenas en la Amazonía del Perú. Y también en el contexto tan difícil que estamos viviendo de la pandemia, incluye también el monitoreo de métricas que dan cuenta de la continuidad en el acceso a servicios esenciales de salud. Quizá entonces lo importante sería tratar de ver cuál es la situación, cuál es el grado, cuál es la magnitud del problema de las barreras de acceso. En ese sentido, los análisis de encuestas de hogar y de algunos indicadores trazadores, como lo son los de necesidades insatisfechas en la salud, nos dan una idea de cuál es la magnitud del problema. En efecto, lo que nos dicen las encuestas es que aproximadamente cada 3 de 10 personas en las Américas no buscan atención de salud cuando lo necesitan. Y en efecto, cuando uno compara ese panorama entre distintos grupos de países de la región, nos damos cuenta que la situación es peor para los países de ingreso mediano bajo, donde el 44% de la población no busca atención de salud cuando lo necesita, comparado con los países de ingresos altos, en donde esa cifra es del 12%. Ahora, no buscar atención de salud tiene implicancias muy importantes. En efecto, aumenta el riesgo de mortalidad y morbilidad que es evitable si estuviese un acceso oportuno a los servicios de salud. En efecto, cuando uno trata de cruzar ambas variables, tanto la de mortalidad evitable como también así la del porcentaje de la población que no busca atención en salud, nos damos cuenta de que existe una relación. Y podemos ver, por ejemplo, en la gráfica que países que tienden a tener altos porcentajes de la población que no buscan atención de salud de manera oportuna
también sufren de altas tasas de mortalidad evitable. Y el caso contrario, están países, generalmente países de ingresos altos, donde el porcentaje de la población que no busca atención es más bajo y también así es la tasa de mortalidad evitable. Eso nos indica varias cosas. Por supuesto, la necesidad de mejorar la búsqueda de atención oportuna para poder tener un efecto positivo en las tasas de mortalidad, pero también nos demuestra la importancia de poder estar monitoreando este tipo de métricas que de alguna manera nos dan cuenta de cuál es la capacidad que tienen los sistemas de salud para mejorar las condiciones de acceso. Más útil todavía sería poder tener una idea de cuáles son las razones por las cuales las personas no están buscando atención, cuáles son las barreras que enfrenta la población. Y en ese sentido, las encuestas de hogar también nos dan un panorama muy interesante, nos indican un poco de cuál es la situación en los países de la región. En efecto, nos damos cuenta de dos cosas que yo creo que son muy importantes. La primera es que las barreras de acceso son múltiples, son muchas las razones por las cuales las personas en efecto no buscan atención de salud de manera oportuna. Y lo segundo importante es que esa experiencia de las barreras de acceso cambia de acuerdo al contexto particular de cada país. Y eso se ejemplifica un poco en la gráfica que les estoy compartiendo. Cuando miramos, por ejemplo, los países de ingresos altos, nos damos cuenta que una gran proporción de las personas experimentan barreras de tipo organizativas o administrativas, que también se llaman. Estas barreras constituyen, por ejemplo, altos tiempos de espera, horarios de atención inadecuados o procesos administrativos en la búsqueda de atención que son muy complicados para las personas. Ahora, si nos movemos hacia los países de ingresos medianos bajos, nos damos cuenta de que ese panorama es un poco diferente. Y en efecto, en ese grupo de países son las barreras que tienen que ver con la disponibilidad insuficiente de recursos, por ejemplo, recursos humanos, medicamentos y otros insumos esenciales para los sistemas de salud, los que representan la mayoría de las barreras de acceso. Pero también así son importantes las barreras financieras, por falta de plata para no poder pagar por los servicios de salud, las barreras geográficas y las barreras de aceptabilidad. Muy importantes son las barreras de aceptabilidad porque estas tienen que ver con las barreras lingüísticas que enfrentan diferentes grupos de la población, con el maltrato que pueden estar recibiendo durante la atención de salud, por las preferencias personales que tienen las personas, por ejemplo, por la medicina tradicional o alternativa. Todas estas barreras de aceptabilidad son también causas, son también parte de las razones por las cuales las personas no están buscando atención de manera oportuna. Entonces, ¿qué nos dice la información? La información lo que nos indica es que de hecho si queremos mover un poco la aguja hacia un avance, hacia la salud universal, hacia un acceso equitativo, es importante que las distintas políticas estén abordando cada una de las barreras de acceso que se experimentan por parte de la población. Lo otro que también es importante es poder reconocer que el contexto cambia de país a país y en ese análisis y en esas intervenciones de políticas es muy, muy importante poder considerar ese contexto también. El otro punto que también es súper clave es el de poder ponernos los lentes de la equidad, de reconocer que la experiencia de las barreras de acceso de hecho es diferente entre distintos grupos de la población. Y un poco así lo podemos ver en la presentación, donde nos damos cuenta que la población de los quintiles de ingresos más bajos, es decir, la población más pobre, experimenta con mucho mayor frecuencia las barreras de acceso geográficas, financieras, de disponibilidad y de aceptabilidad, con mucho mayor frecuencia que la población más rica. Ahora, si hubiésemos desagregado esta información por muchas otras variables socioeconómicas, nos podríamos dar cuenta que la experiencia de esas barreras de acceso es diferente, por ejemplo, entre los distintos grupos de mujeres, entre los hombres, entre, por ejemplo, la población indígena, no indígena, entre los distintos ámbitos geográficos. Entonces es muy importante poder también estar considerando que todas las personas cuentan y si de hecho queremos no dejar a nadie atrás, es fundamental poder estar reconociendo que los distintos grupos de la población experimentan las barreras de acceso de manera diferencial e incluir esa consideración también no solamente en los procesos de análisis de barreras de acceso, sino también en las políticas públicas que tratan de abordarlas. El otro tema que también es súper crucial es el de la consideración de los determinantes sociales de la salud. Daría para toda una presentación,
pero el ejemplo de las barreras de género, yo creo que nos ejemplifica muy bien la importancia de esta situación. Si tomamos el matrimonio temprano, por ejemplo, que es muy prevalente en algunos de los países de la región de las Américas, nos damos cuenta que por sí solo el matrimonio temprano, de hecho, aumenta el riesgo de tener una mala salud sexual y reproductiva para los grupos de mujeres jóvenes y de niñas. Pero también así en los análisis que hemos hecho con las colegas de género del equipo interprogramático que tenemos, nos damos cuenta también que son este grupo de mujeres las que experimentan con mayor frecuencia barreras de acceso que tienen que ver con su autonomía y que son también afectadas como producto del matrimonio temprano, con efectos muy negativos sobre la probabilidad que tienen este grupo de mujeres de utilizar servicios que son prioritarios para ellas y para sus hijos e hijas. No podría terminar la presentación sin hacer alusión a los tiempos difíciles que estamos viviendo con la COVID-19. En efecto, estamos a más de un año de la pandemia y los países de la región siguen reportando disrupciones en el acceso a los servicios esenciales de salud. Tenemos que casi el 50% de los países de la región de las Américas reportan que existen interrupciones en la provisión y en el acceso a los servicios esenciales, principalmente servicios de promoción y prevención desde el primer nivel de atención. Las razones son múltiples también. Son muchas de las barreras de acceso que ya yo explicaba en la presentación, pero también son barreras de acceso nuevas, producto de las nuevas dinámicas sociales y de las restricciones que ha traído la pandemia por COVID-19. Y eso lo que nos apunta es que hay nuevos desafíos para los sistemas de salud a modo de poder enfrentar las distintas barreras de acceso. Nada más me gustaría terminar la presentación con una invitación para que todos sigamos fortaleciendo nuestra función esencial de monitoreo y evaluación y en ese quehacer poder involucrar de manera sistemática el análisis de las barreras de acceso en todos los procesos, tanto de formulación como de evaluación de las políticas públicas que buscan fortalecer los sistemas de salud. Los países de la región, muchos de ellos tienen información ya disponible que nos permiten empezar a hacer ese tipo de análisis. Y en la medida que se fortalecen los sistemas de información, también se pueden estar empezando a incluir diferentes tipos de información. Como decía previamente, información cualitativa, datos administrativos, poniéndolos en un abordaje mixto o integral que permita conocer la realidad de los distintos grupos de la población en distintos contextos y para distintas condiciones de salud, a modo de que las estrategias que se generen estén informadas por esa información y actúen de manera efectiva sobre la realidad que viven diferentes grupos de la población. Muchísimas gracias por escuchar y de vuelta para ti, James. Thank you very much, Natalia, for an excellent presentation. Muchas gracias, Natalia, por una ponencia excelente. Creo que muchos de los temas que mencionaste en tu ponencia son relevantes. Primero que nada, es muy importante cuantificar estas barreras al acceso y asimismo son no solo importantes, sino que posibles. Tenemos que abogar por estos mecanismos en todos los países para asegurar mayor equidad en el acceso a los sistemas de salud. Esto tiene que hacerse no solo dentro de países, sino dentro de grupos de la población y necesitamos los parámetros de calidad para poder abordar todas las problemáticas. Con eso, quisiera pasar al siguiente ponente, que es Theodore Swift-Culler. Ella estará presentando con respecto a iniciativas y experiencias a nivel global, abordando estos problemas de acceso o las barreras al acceso. Ella trabaja con la OMS en Ginebra y en su función actual promueve la cobertura de salud universal y realiza trabajo en sistemas de investigación. Además, la señora Culler es miembro del equipo de tarea de Naciones Unidas bajo el rubro de la iniciativa de no dejar a nadie atrás. Asimismo, participa en distintas plataformas interagencia para abordar muchos de estos problemas. Tiene un posgrado de la Universidad de Stanford, así que te cedo la palabra a ti, Theodora. Muchas gracias.
I'd like to ask if everyone can please see my screen. Quiero preguntar si todos pueden ver mi pantalla. Sí, sí la podemos ver, Teodora. Oh, it's really a pleasure to be with you Bueno, all es un verdadero here placer today. acompañarlos aquí el And día I de want to hoy start by just saying, y quisiera why it is empezar so essential for us hablando to del por qué evaluate es esencial para nosotros examinar estas barreras para really el underline the acceso a purpose. servicios So it's eficaces really de an salud. overarching Quiero health system performance. destacar Second, it's for reducing health en términos inequities. generales, Third, pues for mejora financial el inclusion. sistema general Fourth, it's en for enhancing materia de access su to rendimiento, non-medical reduce las ensuring desigualdades en la equitable salud, patient mejora la care. protección And financiera, fundamentally, mejora it's la about ensuring respuesta equitable frente a health care. necesidades no médicas y asegura el derecho a la salud para todos. In WHO's 13th General Program of Work, there's En a el very programa clear general emphasis número on 13 de la barriers OMS se where da work mucha exists. importancia a It las calls out barreras the Secretariat to do more y la with Secretaría to nos ha support convocado a member realizar states más actividades to para address apoyar a los barriers Estados to health miembros services y darle and frente a also este commits to problema de recommendations to barreras implement al health acceso a guidance servicios de for salud. member states and Y asimismo communities. nos han pedido más orientación para los Estados miembros Now en underway esta in beta. WHO headquarters with Actualmente a estamos meeting to trabajando en la framework sede de la OMS of y coverage, utilizando el which marco has Tanahashi identified para lograr una cobertura accessibility, efectiva. Y esto acceptability, incluye inclusion, los temas de disponibilidad, the aceptabilidad, coverage curve clearly contacto. evaluating the target Y aquí population tenemos with la curva non-covered que services. señala Here we will be claramente speaking las more brechas en la about each cobertura. of these En las dimensions próximas in láminas detail. hablaré acerca de cada una de estas dimensiones But más a we're going to fondo. start really by saying a bit Quiero more about empezar what we hablando un mean poco when más we talk acerca of de lo que service queremos coverage. decir cuando hablamos de la We'll define cobertura de servicios it being efectiva. defined as the proportion of Esto se households define in need como of la services proporción de who receive personas que benefit necesitan of servicios y sufficient que quality reciben servicios de within calidad potential suficiente health como gains. para And by obtener this, we mean mejoras de salud looking at potenciales. things like Y aquí diagnostic estamos accuracy, we're looking at analizando cuestiones capability como to provide precisión en treatments, we're looking at the diagnósticos, effectiveness of cumplimiento de systems. proveedores de So salud, really, la efectividad de los we're only sistemas just de sort of referencia. Así que no looking solo se habla into del these tema de cobertura qualitative de dimensions. servicios, sino que adopta otras Now, dimensiones de servicio. in HQ, currently, En la we're working sede, on a handbook actualmente for estamos assessing trabajando en la accessibility. creación de un manual And this para builds on evaluar 10 years el of work acceso a servicios y trying esto se out various basa en 10 años de barrier trabajo assessment methods in different tratando country distintos contexts, métodos and de análisis collaboration de barreras with al acceso regional en offices. distintos We países y todo feel esto en coordinación con inspired oficinas learning from the regionales. work that is Nos hemos visto underway inspirados y and hemos hope aprendido mucho del to trabajo realizado en la OPS exchanged on various occasions y hemos with tenido colleagues there to intercambios learn from what you frecuentes all are con los doing. colegas de esa We want to organización para share determinar over the el last estado years we have actual del proyecto commissioned some con la really organización. great reviews Asimismo, on hemos comisionado algunas methods to assess revistas barriers, and the y work shown revisiones de on this slide distintos is métodos really looking para at el análisis de estas two barreras al grants and a acceso. review that we commissioned to Johns Esto Hopkins incluye University un estudio de la and Universidad de Johns Hopkins que across analizó 3,274 different articles. en We did una an revisión de analysis of más de 80 article abstracts 3,200 including artículos y otros 212 abstractos barriers. que en We total looked at how incluyeron una different revisión de types of más de barriers were 7,000 covered in barreras our y study. se So analizaron los diferentes often tipos de barreras research que estaban cubiertos en el focused estudio. on RMCH Muchos de and los HIV, but artículos we believe se that concentraban mayormente en el tema de VIH y se concentraron también en barreras de aceptabilidad y asimismo de disponibilidad. Se analizó el tema de cobertura efectiva, que como ya mencionamos es muy importante para nosotros poder profundizar más en los temas de calidad y asimismo para asegurar que las personas están recibiendo el tratamiento indicado. Esto no recibió la debida cobertura en todos los artículos que revisamos. Asimismo, hay una mezcla en las metodologías. Pocos utilizaron un enfoque de metodología mixta y esto es algo que nosotros apoyamos debido a que lo cuantitativo con lo cualitativo, cuando se trabaja en forma conjunta, nos brinda más información de lo que se puede lograr con la aplicación de solo uno de los conceptos y esto nos da una idea más completa de los distintos efectos y factores que afectan las barreras al acceso y esto nos permite realizar mejoras en las intervenciones. Ahora,
para hablar acerca de las dimensiones dentro del marco de Tanahashi. En términos de disponibilidad, las barreras correspondientes incluyen un número deficiente o falta de densidad de instalaciones de salud, un número deficiente de personal cualificado, la escasez de productos. Bajo barreras de accesibilidad, estos se dividen en tres grupos. Tenemos lo geográfico y lo referente al transporte, y aquí tenemos cuestiones como distancia, disponibilidad de transporte, el tiempo de trayecto. Esto es un elemento clave para darle frente al tema geográfico. También tenemos barreras incluso en las carreteras o los caminos. También tenemos la barrera de autonomía de movimiento, y aquí quiero mencionar el tema de género. Y aquí estamos concentrándonos en los casos de niñas y mujeres que no tienen el mismo nivel de autonomía que los varones. También tenemos otra barrera de carácter financiero, y esto puede ser tanto directo como indirecto e incluye costos. Y también tenemos las barreras organizativas y de información, y esto puede incluir la calendarización de citas con los servicios, requerimientos administrativos, o si se trata de una persona migrante que tal vez no cuenta con la debida documentación que es necesaria para poder acceder a ciertos servicios en ciertas instalaciones, información sobre los servicios en formatos que son apropiados y que realmente reflejan la diversidad cultural y lingüística de la población. Y asimismo tenemos barreras de accesibilidad relativas al trabajo informal o la economía informal. Y es una situación en la que esas personas no tienen el debido acceso a los servicios de salud. Ahora ya mencionamos las creencias culturales acerca de la salud y las enfermedades. También podemos mencionar la falta de integración entre sistemas indígenas y los sistemas convencionales de salud. También tenemos que considerar las normas de género, las funciones y relaciones que inhiben el acceso. Otro problema es si los servicios se brindan en forma confidencial. La percepción de la calidad del servicio también es importante, y a menudo da lugar a que las personas no busquen los servicios. También se incluye la seguridad de los puntos de suministro de servicio, y esto incluye instalaciones en vecindarios donde pueda haber dificultades de acceso a raíz de las condiciones de seguridad de la colonia o del vecindario. También existen actitudes discriminatorias por parte de los proveedores, y muchas de estas discriminaciones se pueden basar en el sexo, la etnia o el estado civil o religión de las personas. Y aquí tenemos que abordar un enfoque transversal. En términos de la cobertura de contacto, esto se refiere a la cobertura proveído por los proveedores a los usuarios, y esto solo ocurre cuando los servicios están disponibles y asimismo se consideran aceptables. Ahora, volviendo al último nivel del marco Tanahashi, tenemos aquí barreras relacionadas con la cobertura efectiva, y aquí se incluyen la precisión diagnóstica, la deficiencia en el cumplimiento, sistemas de referencia débiles. Muchas veces tenemos una falta de compatibilidad entre el proveedor de servicios y el paciente. A veces hay problemas con la capacidad de los pacientes de poder adherirse a los parámetros del tratamiento por motivo de condiciones deficientes de trabajo. Asimismo, en muchas instancias no se determina la condición de los pacientes en forma precisa. Así que luego de revisar este marco conceptual y el manual que estamos en proceso de elaborar aquí en la sede, se incluyen distintos módulos que realmente pueden brindarle apoyo a un equipo de investigación en su análisis y evaluación de una barrera. Tenemos la etapa de preparación que se alinea con los ciclos de programación de políticas. También tenemos que incluir a los protagonistas correspondientes como miembros del sector académico, gubernamental, así como de otros sectores cuando se juzga necesario.
Y asimismo tenemos el plan de investigación y posteriormente entrevistas, y estos se concentran más en temas relacionados con la oferta. Se realizan entrevistas para asegurar que estas evaluaciones, o más bien las barreras a las evaluaciones, se basaron en evidencia y no fue un esfuerzo duplicado. Asimismo, realizamos análisis cuantitativos con base en información de distintas fuentes y grupos de enfoque. Y aquí tratamos de profundizar nuestro entendimiento de las dimensiones por la parte de la oferta y asimismo las percepciones de la población en distintos sitios, además de otros asuntos relativos a la oferta. El módulo 7 se dedica a la triangulación de datos a través de todas las fuentes y aquí tratamos de sintetizar las conclusiones en forma coherente y pasamos finalmente al taller o seminario y aquí nos concentramos no solo en la diseminación de la información, sino que tratamos de identificar los puntos de ingreso para lograr el cambio y tomamos medidas para darle frente a estas barreras. Los mismos protagonistas se reúnen posiblemente con la añadidura de otros protagonistas para poder identificar una hoja de ruta y avanzar con la labor. Aquí les quiero dar una imagen como ejemplo de cómo utilizamos estas evaluaciones de barreras y el marco Tanahashi para mapear las barreras de acceso para pacientes. Aquí tenemos el canal de acceso para tratamiento de enfermedades cardiovasculares en una instalación y aquí reunimos a distintos protagonistas y tratamos de concentrarnos dentro del marco Tanahashi en las barreras claves que emergen en diferentes etapas de todo el trayecto del paciente a través del sistema y se analiza lo que se puede hacer dentro de un contexto de un plan con proyección a 4 años. Y aquí podemos ver esta agenda del taller donde exploramos durante 3 días cómo podemos integrar a estas distintas poblaciones y cómo se responde a las barreras y asimismo podemos analizar la factibilidad de ciertas respuestas para mejorar el sistema. Aquí también tenemos algunos resúmenes de distintos países con los que hemos trabajado en este tema de barreras al acceso. Las barreras que emergieron en ciertas áreas y hubo barreras en las que determinamos que se necesitaban reformas de carácter de política pública. Asimismo, estamos expandiendo cómo nuestras metodologías mejoran estas barreras al acceso. Y aquí adoptamos un método más sistemático para poder analizar la cobertura de la población con factores financieros y esto incluye la inscripción, renovación de inscripciones, volvemos al tema de concientización y asimismo también nos concentramos en la calidad del paquete de beneficios y tratamos de analizar la profundidad y la efectividad del paquete de beneficios y tratamos de abordar temas de primas y costos directos, se incluyen deducibles y en términos de costos indirectos, por ejemplo, lo referente al transporte y alojamiento, así como otras barreras. Así que nada más en términos de algunos recursos que están disponibles en línea en la actualidad, durante el último año, al trabajar en torno a esta orientación transversal, pueden ver que tenemos distintos recursos y hemos estado trabajando en distintas áreas temáticas. Una tiene que ver con servicios de salud para adolescentes y aquí se describen los métodos y metodologías para trabajar en esa beta. También hemos colaborado muy estrechamente con países en su región para la producción regional de esta publicación. El enfoque se concentra mucho en el marco Tanahashi y pretende explorar las barreras que existen en cada país. Muchas gracias. Ha sido un honor poder dirigirme a ustedes el día de hoy. Les agradezco mucho por su liderazgo. Muchas gracias, Theodora, por una ponencia muy informativa. Un par de cuestiones que resaltaron
incluye que hay muchos diferentes tipos de barreras. Otra cosa que mencionaste es el tema de disponibilidad, aceptabilidad y asequibilidad, pero realmente profundizaste en la importancia de poder discernir en una forma más detallada todos los posibles factores. Asimismo, toda esta información es necesaria para orientar la toma de decisiones por parte de los protagonistas correspondientes. Ahora pasaremos a nuestro siguiente ponente, Federico Guanais, es subdirector de la División de Salud de la OCDE. El doctor Guanais ha trabajado en materia de desarrollo de salud y políticas públicas durante más de 20 años. Él trabaja mayormente en el ámbito de estadística, la efectividad y rendimiento de estos sistemas de salud. Asimismo, trabaja mucho en materia de brindarle orientación científica y técnica a distintos países. Ha publicado artículos en distintas publicaciones gremiales y recibió reconocimientos por sus publicaciones. Tiene un doctorado en políticas de salud de la Universidad de Nueva York y él hablará acerca de barreras al acceso a sistemas de salud en la región de las Américas y del Caribe. Federico, es un placer contar con tu presencia. Muchas gracias, James. Es impresionante ver el poder combinado de la OPS y de la OMS. Y tenemos a muchísimos participantes en esta sesión y cada vez que me fijo, está incrementando el número. Es un placer para mí compartir acerca de este tema el día de hoy. Voy a intentar compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Aún no, tal vez ahora sí. Sí, la podemos ver, Federico. Muy bien, quisiera manifestarle mi agradecimiento a Natalia por contactarme y por traer al frente este tópico y por pedirme hablar acerca del tema de acceso y más que nada utilizando la perspectiva del paciente desde la perspectiva de los usuarios de servicios de salud. Cuando realicé una revisión de los datos, me pareció interesante ver que cuando le consultamos a las personas, y esto se basa en una encuesta que el Commonwealth Fund ha estado realizando durante varios años en 11 países de la OCDE, cuando yo estaba en el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, duplicamos esta misma encuesta para 6 países en la región de las Américas y todo esto se concentró mayormente en atención primaria de salud. Pero en este caso le consultamos directamente a los usuarios de los servicios qué perspectivas tenían y cuando preguntamos si necesitaran algún tipo de atención, podrían obtener una cita al día siguiente o en los próximos 2 días y una cantidad sustancial de personas indicaron que podían conseguir una cita. Sin embargo, al analizar estos datos en forma más detallada, sí tenemos distintos niveles de acceso en todas las Américas y esto abarca del 44% al 52% al 56% cuando hablamos de distintos niveles educativos. Así que creo yo que el primer mensaje que podemos dirimir de esto es que el acceso al lograr una cita en el servicio de salud no es tan alto, pero mucho está vinculado con el nivel educativo de los usuarios en las Américas. Pero si consideramos las barreras financieras para el acceso a servicios de salud, vemos que el problema se hace aún más complejo. Aquí tenemos en la gráfica el porcentaje de personas que tuvieron un problema en logrando una cita con un médico o
logrando contar con los recursos suficientes para pagar por algún medicamento, y aquí las diferencias están más marcadas. También hay un gradiente que se basa en el nivel educativo, y asimismo esto es un producto del ingreso, pero esto es particularmente de mayor importancia en las Américas y en el Caribe. Los accesos se vieron obstruidos a los servicios de salud a raíz de estos factores, tanto económicos como educativos. Pero si examinamos el tipo de atención que estas personas estaban buscando, vemos que la situación se hace aún más compleja. Aquí tenemos una gráfica que compara el porcentaje de personas que están queriendo acceder a atención primaria de salud, y esto toma en consideración 4 elementos, el primero de los cuales es si la persona tiene médico de cabecera o alguna instalación que conoce de su historial de salud, que conoce de las horas de servicio. Y aquí hay un par de mensajes importantes, y aquí vemos que aún en los países de la OCDE, menos de la mitad de las personas que respondieron dijeron que tenían atención primaria disponible con ciertas características, pero cuando analizamos la región de las Américas es un 10% menor para personas que tienen educación primaria y secundaria, comparado con las personas que tienen estudios en un nivel superior. Así que en el porcentaje de personas que indicaron que tienen acceso a una cita, tuvimos que preguntar qué tipo de cita es. ¿Se trata de una instalación que conoce su historial médico, una instalación que visitan con frecuencia? Todos estos atributos que nosotros mencionamos a menudo cuando hablamos de un sistema de cobertura de salud eficiente. Y cuando hablamos de la pandemia y preguntamos si las circunstancias de la pandemia afectan esto en forma más sustancial, quisimos también determinar qué nivel de confianza tienen en sus proveedores de salud o en sus instalaciones de salud. Y en los casos donde conocen su historial médico, es clave para los proveedores saber cuáles de mis pacientes tienen condiciones preexistentes, qué número de mis pacientes deben ser priorizados para recibir la vacuna. Communication. Asimismo, en términos de las comunicaciones, ¿es más fácil contactar a los proveedores de salud o no? This highlights the important point that we might be talking Y a creo que lot esto resalta el hecho de algo muy importante, porque quizá estamos hablando de acceso, estamos hablando de barreras, pero también deberíamos estar considerando la perspectiva del paciente mismo y cuál ha sido su experiencia cuando en realidad accesan la atención primaria. En cuanto a COVID, esto es mucho, mucho más importante entonces, porque como si esto no fuera todo, vemos que la COVID-19 tiene renovados desafíos para la atención primaria en todas partes. Inclusive, aunque estuviéramos analizando los países de la OCDE solamente, lo que vimos fue que con la pandemia de la COVID hubo una reducción drástica en el volumen de consultas a la atención primaria en la primera ola. El cuadro que ustedes ven ahí es de la primavera del 2020 en el hemisferio norte, quiere decir comparado con la primavera del 2019. Y vemos que en los países de la OCDE hubo una reducción de hasta un 50% de consultas comparado con el año anterior. Y esto está creando un retraso tan importante que necesariamente va a tener que atenderse en el futuro a través de la atención primaria y además de otros niveles de atención. Y les doy un poco de ejemplos. En Francia, el número de diagnósticos de cáncer disminuyeron 35 a 50% en abril del 2020 comparado con el mismo mes en el año anterior. Quiere decir que muchas de las personas que posiblemente hubieran sido detectadas de manera precoz tendrían mejor perspectiva de tratamiento, probablemente van a tener resultados un poco más lamentables y perspectivas dramáticas porque la
condición fue detectada más tarde. Igualmente, en los Países Bajos, el número de diagnósticos de cáncer disminuyó 26%. Es importante que reconozcamos aquí que vamos a tener importantes desafíos en la atención primaria y la COVID los hizo aún más aparentes. Y estoy seguro que en América Latina y el Caribe van a tener tendencias similares. Una cosa que insisto, y hablaba de esto con James el otro día inclusive, es el tema de que nosotros tenemos una ventana de políticas que está abierta para hablar de las mejoras en la atención médica. Yo creo que lo peor que puede pasar es que estas inversiones se hagan en aquellas cosas que están en la mente de muchos, que es la atención aguda, las unidades de cuidados intensivos, que son solamente para tratar a los pacientes en el último momento. Y es importante, claro, y reconocemos que la región tiene fallas en cuanto a acceso a camas hospitalarias y camas de las unidades de cuidados intensivos, pero ¿cuáles son los pacientes que probablemente van a terminar hospitalizados y requiriendo UIS? Son justamente aquellos que han tenido condiciones preexistentes, que tienen factores de riesgo como obesidad. Así que si tenemos una población fuerte y resiliente, podríamos tener un mejor sistema de atención médica con menos problemas más adelante. Y aquí es donde la atención primaria puede actuar y tendría que estar actuando en los momentos de la pandemia. Por ejemplo, la continuidad de la atención, cuidando a las personas que tienen estas condiciones crónicas, ayudándoles a cuidar su atención sin las interrupciones que vemos con los programas de vacuna, de vacunación, de estudio, en fin. Pero durante la fase aguda de la pandemia se habló muy poco del papel que podía desempeñar la atención primaria, inclusive en el rastreo de los pacientes de COVID, el tratamiento de los casos leves de COVID, el seguimiento después de que los pacientes hospitalizados regresan y la promoción de medidas de salud pública. A veces la atención primaria no estaba equipada, por ejemplo, no había acceso a suficientes pruebas, etcétera. Y en la postrimería de la pandemia, prevemos realmente un retraso importante de pacientes que sufrieron de los efectos directos e indirectos de la crisis de la COVID, con atención demorada, con COVID y que sufren de síntomas prolongados, los que tuvieron efectos psicológicos o sociales como resultado de la pandemia. Me parece que hace falta vigilancia y modelos de atención renovados para el futuro. Y avanzando, me gustaría mostrar esta diapositiva para concluir mi presentación con una iniciativa que estamos considerando en este momento. Normalmente son los aspectos de los sistemas de salud que medimos, incluidas las barreras. ¿Cuáles son las características del sistema de entrega? ¿Cuáles son los factores sociodemográficos e individuales? ¿Cuál es la capacidad del sistema de salud? ¿Cuál es el comportamiento sanitario, etcétera? Pero ¿qué es lo que nos falta aquí? Bueno, las experiencias de atención reportadas por los pacientes y los resultados reportados por los pacientes. ¿De qué sirve hablar de el papel de la atención primaria y si se han cumplido, a menos de que tengamos información respaldada por los mismos pacientes, ¿verdad? Inclusive, las características clásicas del acceso, de la integralidad, la continuidad, la coordinación. Son estas las cosas que tendríamos que estarle preguntando a los pacientes mismos para que nos informen sobre estos indicadores. Y además, en función de los resultados reportados por los pacientes, quizá estamos hablando de hospitalización y los resultados, pero ¿cómo extrae o cómo puede la gente tener una buena calidad de vida o funcionar sin dolor? En fin, ¿cuáles son los resultados que importan a la gente? Por esto es que en la OCDE estamos realizando ahora y estamos trabajando para desarrollar una nueva generación de indicadores de sistemas de salud. Lo que les muestro ahí es el número de países que han aceptado participar en lo que llamamos el PISA, es el programa de evaluación internacional con la OCDE y la evaluación de los sistemas educativos. Nosotros estamos trabajando para preparar lo que llamamos el PARIS, que es la encuesta de indicadores reportados por los pacientes. Estamos haciendo un piloto de estos en 20 países.
Tenemos a España, Portugal. Vamos a tener cuestionarios en español y en portugués también, por supuesto en inglés y francés. Así que yo creo que sería una pena no incluir también los datos de América Latina y el Caribe. Estamos trabajando con esto, estamos desarrollándolo todavía, pero quería sembrar una semillita de esta conversación, porque si queremos saber lo que más importa en cuanto a acceso y resultados que experimenta la gente, tendríamos que preguntarle a los pacientes mismos. Muchas gracias. Y les dejo aquí mi información de contacto. James, tiene usted la palabra otra vez. Muchas gracias. Excelente, Federico. Muchas gracias por esa presentación excelente. Muy interesante ver la situación paralela en los países de OCDE y los países de América Latina y el Caribe con respecto al impacto de la pandemia y el acceso a los servicios de salud esenciales. Hay tendencias muy similares y vemos también que las barreras financieras, por supuesto, si no son la barrera principal, al menos una de las barreras principales para accesar los servicios de salud en la región de las Américas, que llega de 30 a 60% del financiamiento de salud en este momento. También reconocemos, como usted bien señaló, la importancia de centrarnos específicamente en la atención centrada en la gente, en el paciente. Yo estoy comenzando a trabajar con la percepción de los pacientes y cómo perciben ellos la atención y la calidad de la misma y cómo perciben ellos el acceso y las barreras de acceso, que las relaciona también con las discusiones que estamos teniendo de la necesidad de sistemas de salud más resilientes después de la COVID-19. La OPS está preparando en este momento un documento de políticas para los Estados miembros sobre la resiliencia de los sistemas de salud que se relaciona con la atención primaria para recuperar las pérdidas que hemos tenido en el campo de la salud y que se presentará en la reunión del Consejo Ejecutivo. Gracias, Federico. Yo ahora continuaré pidiéndole a mi colega Ernesto Váscolo, el asesor regional de gobernanza, liderazgo y planificación de salud en la OPS, que haga algunos comentarios. Ernesto es economista con mucha experiencia en salud pública e investigación. Tiene una maestría en economía de salud y doctorado en ciencias sociales. Es el que está a cargo de la agenda regional de la cooperación técnica de la OPS en el manejo y fortalecimiento de las funciones esenciales de salud pública en las Américas. Ernesto, tienes la palabra. Gracias, Jem. Quiero tomar unos minutos para hacer un cierre de este encuentro y repasar, serían los mensajes claves de lo que hemos encontrado hasta ahora en las presentaciones. Lo voy a dividir en tres partes, ¿no? La primera parte, tratar de recuperar el seminario actual, el primer seminario, en el marco de la serie de seminarios de funciones esenciales. El segundo, cuáles fueron los mensajes más importantes de las propias presentaciones y por último, los próximos pasos, digamos, ¿no? de este conjunto de actividades. Bueno, hemos comenzado este seminario enmarcado en el nuevo marco conceptual de las funciones esenciales de salud pública, como lo ha planteado el doctor Barbosa, y en los objetivos de la estrategia de salud universal, ¿no? En un contexto de extrema complejidad por la pandemia del COVID, por sus consecuencias sanitarias, epidemiológicas, pero también económicas y sociales. Hoy más que nunca debemos expandir y fortalecer, creo que ha sido muy claro, el campo de saberes y de prácticas y de competencias de la salud pública, ¿no? Ubicando a las funciones esenciales de salud pública con una orientación estratégica de la función de rectoría de las autoridades de salud e involucrando, esto es una misión inevitable, a una acción colectiva muy amplia conformada por expertos científicos, los equipos técnicos de los ministerios de salud, equipos de salud responsables de la producción de intervenciones de salud directamente y también la civil, a todos
esencialidad de reconocer las fortalezas, pero también las limitaciones de las capacidades que tienen nuestros sistemas de salud, y especialmente de la función de rectoría de las autoridades de salud para garantizar que esas intervenciones de salud pública aborden en cada contexto, en cada comunidad, los factores de riesgo, de salud ambiental y los determinantes sociales de la salud. Tenemos que reconocer que a pesar de los avances que ha tenido la región, en todas las presentaciones esto ha sido muy claro, a pesar de los avances en las últimas décadas de procesos de reforma de los sistemas de salud, cuando analizamos las barreras al acceso a los servicios de salud, esto todavía es un desafío pendiente. Por ese motivo, la medición de estas barreras es una capacidad crítica que deben asumir, que tenemos que asumir, y fundamentalmente las autoridades de salud en procesos de formulación de nuevas políticas para responder a los reales problemas que tiene la población en cada uno de sus contextos. Pero bueno, otro de los mensajes clave ha sido un llamado a la acción, ¿no? Digamos, uno de los elementos fundamentales es cambiar la forma en que pensamos las barreras al acceso a los servicios de salud, ya como un ejercicio que tiene que estar intrínseco en el ciclo de la formulación de políticas, ¿no? No solamente como una etapa de evaluación previa, sino como un elemento que debe atravesar las distintas etapas del ciclo de formulación de políticas de salud. Bueno, las iniciativas que estamos implementando desde la organización, como se ha comentado, tienen justamente el objetivo de apoyar a los países en esa tarea, y las funciones esenciales en salud pública son un excelente guía para una hoja de ruta que busca fortalecer justamente esas capacidades críticas en los países. El segundo tema, con respecto a los expositores, nuestros invitados han compartido aquí una variedad de elementos, ¿no? No solamente abordajes conceptuales, metodológicos, sino también resultados muy interesantes que sirven para interpretar la magnitud de los problemas relacionados con las barreras, cómo se manifiestan, qué manifiestan las barreras cuando interpretamos este tipo de indicadores, y cómo traducir esta información como un insumo en la formulación de políticas. Conocimos el marco metodológico y conceptual que está utilizando la Organización Mundial de la Salud, y de paso digo también la Organización Panamericana de la Salud, repasando los diferentes tipos de barreras que se relacionan con las dimensiones del marco de Tanahashi, pero también Federico nos ha mostrado un marco conceptual, analítico, con indicadores, dimensiones y dominios muy interesantes, con varios puntos de contacto, digamos, con el resto de las organizaciones que están abordando esta temática. Ahí creo que se abre un diálogo de cooperación y de trabajo conjunto para fortalecer estas capacidades en los países, muy importante. Nuestros invitados también han reflexionado sobre las barreras a partir de análisis concretos de contextos particulares. Esto es un elemento para nosotros fundamental. Hemos tenido la oportunidad de profundizar una mirada de datos que nos permiten, en primer lugar, perdón la reiteración, no creo que a nadie le pase desapercibido que prácticamente una tercera parte de la población enfrenta algún tipo de barreras cuando tiene necesidad de servicios de salud. Y este es un dato muy estructural que al mismo tiempo tiene un peso mucho más significativo, no solo en los países de ingresos medios bajos y bajos, sino fundamentalmente a través de a la población en condiciones de mayor vulnerabilidad. Bueno, otro de los elementos que también ha sido un punto en común tiene que ver con ponderar el primer nivel de atención, y ya no solo como un objeto de análisis para interpretar las barreras, sino como una de las líneas fundamentales para transformar los sistemas de servicios de salud. No quiero extenderme más, pero se han desarrollado conceptos muy importantes con respecto a los distintos tipos de barreras, como
el tema de la aceptabilidad, la financiera, disponibilidad, geográficas y organizacionales. Cada una de ellas importa, pero también importa las relaciones entre las mismas y por sobre todo importa cómo impactan en distintos contextos, en distintos territorios, para distintos grupos sociales y problemas en particular. Como mencionaba al principio, este es el primer seminario de una serie de seminarios virtuales. Este seminario es un paso más para expandir una comunidad de actores comprometidos con el tema de la salud pública. Quiero agradecer especialmente a Teodora, a Federico y a Natalia por sus exposiciones muy contundentes, muy ricas en conceptos, pero también en datos, que me parece que nos alientan terriblemente para una discusión y para una hoja de ruta para profundizar sobre esta temática en el marco de funciones esenciales en salud pública. Quiero aprovechar también para decirles que vamos a hacer este tipo de actividades en forma prácticamente mensual de acá a fin de año. El 17 de mayo presentaremos el marco de monitoreo para la salud universal y abordaremos los desafíos y experiencias relacionados con la función de evaluación y monitoreo y la necesidad de promover la producción y utilización del conocimiento al servicio de los procesos de formulación de políticas. Después se derivan un conjunto de temas que de alguna forma van acompañando el ciclo de políticas que es el marco conceptual del marco de funciones esenciales en salud pública. El tema de legislación y políticas, el tema de resiliencia, el tema de financiamiento de bienes públicos para asegurar el ejercicio de las funciones esenciales, el tema de recursos humanos a través del análisis de las competencias que son necesarias para hacer efectiva estas funciones esenciales, el tema de factores de riesgos y salud pública ambiental, uno de los temas, digamos, como un corazón fundamental para de estas funciones esenciales en salud pública, y no quiero dejar de mencionar el peso que va a tener la participación social y el abordaje sobre los determinantes sociales de la salud. Bueno, sinceramente creo que aparte de los expositores, quiero aprovechar para saludar y agradecer no solo a todo el equipo de HSS, sino a todos los colegas de los distintos departamentos que hacen posible que este tipo de actividades podamos llevar adelante, a los intérpretes, por supuesto, a los expositores de nuevo, y en especial a todos y todas que nos están acompañando, no solo los que están presentes, sino los que nos van acompañando en el conjunto de actividades que busca fortalecer la agenda de funciones esenciales en salud pública como una agenda para fortalecer los sistemas y de alguna forma mejorar la resiliencia en este contexto tan complejo. Muchas gracias, James. Thank you very much, Ernesto, for Muchas gracias, Ernesto, por ese excelente resumen. Entonces, estamos llegando casi al final de este webinario. Lamentablemente no tuvimos suficiente tiempo para tener una ronda de preguntas y respuestas. Creo que obtuvimos una gran cantidad de información excelente de las presentaciones y creo que las palabras de nuestra subdirector, el doctor Barbosa, enmarca la discusión dentro del contexto de la transformación de los sistemas de salud en las Américas hacia el logro del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud en base al programa o al enfoque de atención primaria con las funciones de salud pública esenciales en el corazón para lograr fortalecer la capacidad de salud pública y lograr un enfoque más integrado en nuestra lucha por el acceso universal de salud al mismo tiempo que fortalecemos la resiliencia dentro de los sistemas sanitarios. Yo también quiero agradecer a todos por las excelentes presentaciones de hoy, a Natalia, Teodora, Federico y por supuesto los insumos de nuestro propio equipo. Creo que nos queda claro que esta debe ser un área prioritaria de trabajo en la región de las Américas si realmente vamos a generar la evidencia necesaria para poder transformar los sistemas de salud a través de
políticas basadas en evidencia. Si no tenemos la información, si no tenemos los datos y el análisis de las barreras que existen en nuestros sistemas de salud, entonces no podremos lograr el cambio. Y es ese cambio que realmente debemos promover en nuestra lucha por lograrlo, en esta transformación de los sistemas de salud. Insto a todos los participantes a que consideren esto en más detalle. Invito a los Estados miembros y a los países a ponerse en contacto con nosotros y trabajaremos con ustedes para el desarrollo de estas metodologías a nivel nacional a través de nuestras representaciones en los países y nuestros asociados en la OMS y la OCDE en este trabajo al futuro en esta agenda tan importante. La doctora Etienne siempre habla de la necesidad de no dejar a nadie atrás. Y si no vamos a dejar a nadie atrás, necesitamos saber cuáles son las barreras que impiden el acceso a la salud dentro de los sistemas de salud. De manera que este es un trabajo realmente fundamental y pilar. Hemos tenido más de o casi 500 participantes en esta sesión hoy. Y la sesión estará en YouTube y será presentada en vivo en YouTube también. Tenemos algunas preguntas a las que responderemos en el chat con detalles acerca de las relaciones a los accesos, tipos de sistemas de salud y otras relacionadas con la COVID-19, que me parece que fueron interesantes y en cierto modo se responderán. Y las presentaciones, tengo entendido, ya se han puesto a disposición de todos a través del enlace. Y por último, antes de concluir, me gustaría que todos ustedes también se aseguren de registrarse para el próximo webinario sobre las funciones esenciales de salud pública programado para el 17 de mayo, que se titulará Monitoreo de la Salud Universal en la Era de la COVID-19, donde hablaremos más en detalle de algunos de los temas relacionados con el impacto de la pandemia y los elementos que realmente necesitamos para desarrollar sistemas de salud hacia el logro de salud universal, especialmente el impacto de la COVID-19 y lo que ha sucedido en la disposición de la entrega de servicios esenciales. Los dejamos por hoy. Muchísimas gracias. Y una vez más, acompáñenos el 17 de mayo. Muchísimas gracias.